A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. In those days, the Lord En aquellos said, días el Señor "The dijo, outcry against la Sodom and acusación Gomorrah is contra so great, Sodoma y and their Gomorra es sin so fuerte great, y su pecado es that I must grave. go down and Voy see a whether bajar or a not ver si their actions realmente fully sus correspond acciones to the responden cry against a them la that comes to acusación, me. y si no, I lo mean sabré. to find out." Los hombres se While volvieron Abraham's y visitors se walked on dirigieron farther a toward Sodoma, Sodom, the Lord mientras remained el standing Señor before seguía Abraham. en compañía de Then Abraham. Abraham drew near Entonces and Abraham said, se acercó "Will you y sweep dijo a away Dios, the innocent ¿es with que vas a guilt? destruir al inocente con el Suppose there culpable? were 50 innocent Si hay people in the 50 city, inocentes en la will you ciudad, wipe out the ¿los place destruirás rather y than no spare it for perdonarás the al sake of lugar the 50 por los innocent 50 people within inocentes it? que hay en él? Far be it from Lejos de you ti to do tal such a cosa, thing, to make matar the innocent al die with the inocente con el guilty, so culpable, that the innocent de and modo the que la guilty suerte would be del treated inocente alike. sea como la del culpable. Should not the judge Lejos of de all the ti, world el juez de act with todo el justice? mundo no hará The justicia. Lord replied, El Señor contestó, "If I find 50 si innocent encuentro en people la in ciudad the de city of Sodoma Sodom, 50 I will spare the inocentes, whole place for perdonaré a their sake." toda la ciudad en atención a Abraham ellos. spoke up again. Abraham respondió, "See how I am me presuming he to speak to atrevido a you, hablar a mi though I Señor, am but dust and yo que soy ashes. polvo y ceniza. What if there are 5 Si faltan less than 50 5 para innocent el people? número de 50 Will you destroy the inocentes, whole city ¿destruirás because of those por 5? 5 toda la ciudad? He answered, "I Respondió will el not Señor, destroy it no la if I find destruiré 45 si there." es que encuentro allí Abraham 45. persisted, saying, Abraham "What if only insistió, 40 are found there?" quizás no se encuentre más que He 40. replied, En "I will atención a forbear los doing it for the 40, sake of the no lo 40." haré. Then Abraham said, Abraham siguió hablando, "My Lord, grow que no se impatient enfade mi if I go Señor on. si sigo hablando. What if only 30 Y si se are found there?" encuentran He 30, replied, no lo haré. "I will forbear Si doing encuentro it allí if I can 30. find but 30 there." Still, Abraham went on, Insistió Abraham, "Since I have thus me he dared to speak to atrevido my a hablar Lord, a mi Señor. what if there are no Y si more se than 20?" encuentran 20, The Lord answered, respondió el "I will Señor, not destroy it en for the atención sake a los of the 20, 20." no la But he destruiré. persisted, Abraham continuó, "Please, let not que no my se Lord enfade be mi angry Señor if I speak si hablo this last una time." vez más. What if there are at Y si least se 10 encuentran there? 10, He replied, contestó el "For the Señor, sake of those 10, en atención a los I will not 10, destroy it." no la destruiré. Verbum Domini. Lord, on the day I called for help, answer me. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Lord, on the day I called for Cuando te invoqué, Señor, me. me escuchaste. I thank you, Lord. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. You have heard Delante de los ángeles tañeré para ti. in the presence of the angels. Me postraré I will bless you. hacia I will adore tu santuario. your holy temple. Lord, Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. answer me. I thank you for your faith, Daré gracias a tu nombre which exceed por tu misericordia y tu lealtad, on the day I porque tu promesa supera a tu fama. increase the strength. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Lord, on the day I called, Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste.
The Lord is high. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Though I walk in the Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo. on the day I called for help. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Your right hand saves. Y tu derecha me salva. All things. El Señor completará sus favores conmigo. Lord is eternal. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Lord, on the day I called for Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Brothers and colosenses. sisters, Hermanos, you were buried with him. para el bautismo fueron sepultados con Cristo y han resucitado con Él, porque han creído en la fuerza de Dios que los resucitó. When you were dead, Estaban muertos por sus pecados, porque no estaban circuncidados. brought you to life, Pero Dios les dio vida en hath Cristo, forgiven us perdonándoles todos los pecados. obliterating Borró the bond against el us protocolo with its que legal nos bindings. condenaba con sus cláusulas He also removed y era it from our contrario a midst, nailing nosotros. it to the cross. Lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. You have received a spirit Han recibido un espíritu de hijos adoptivos que hace exclamar Abba Padre. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus was praying in a certain Una vez que place. estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, When you pray, cuando oren, digan, Father, hallowed be Padre, santificado sea tu nombre, kingdom come. venga tu reino,
Give us each day our Danos cada día nuestro pan del mañana. Forgive us our sins, Perdónanos for we nuestros ourselves pecados, forgive everyone porque indebted también to us. nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no test. nos dejes caer en la And he tentación. said to them, Y les dijo, one of you has si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle, friend, lend me amigo, 3 loaves préstame of 3 bread, panes, for a friend of pues mine uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. offer him. And he says in Y reply, desde dentro el otro le responde, do not bother me. no me molestes, The door has already la been puerta locked, está and my cerrada, wife and I are mis already niños y in yo bed. estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. I tell you, if he Si el does otro not get up to insiste give the visitor llamando, clothes yo because les of digo friendship, que si no se levanta, se los he da needs por because ser of his amigo suyo, persistence. al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesita. Ask and you will Pues receive, así les digo a ustedes, pidan y se les dará, and you will find. busquen y hallarán, Knock and the door will be llamen opened to you. y se les abrirá. For everyone who asks Porque quien pide recibe, and the one who quien seeks busca finds, halla, and to the one who knocks y al que the door llama will be opened. se le abre. What father among you ¿Qué would padre give entre his son ustedes when he cuando el asks hijo for a le fish? pide pan, Or le how dará will una a piedra? scorpion when he asks for an egg? ¿O si le pide un pez, le dará If you una then, who serpiente? are wicked, ¿O si know le how pide to un give huevo, good gifts to le your dará un children, escorpión? Si ustedes pues que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Verbum Domini. Nos tibi Christe. Today's gospel began El Evangelio de hoy Jesus empezó con las palabras, praying in a certain Jesús place. estaba orando en cierto lugar. And often we find Y a menudo Jesus going off encontramos to a pray. Jesús In Luke rezando. chapter 6, we had En el Luke capítulo chapter 6 de San 11 Lucas, today. el día de leímos el 11, This chapter en el número says, Jesus 6 went out dice, Jesús to the mountain to pray, había salido al spending monte a the night rezar in communion with God. y pasó la noche en comunión After con this, Dios. that he chose the 12 Pues después de esto que eligió a los 12 apóstoles. In the 5th chapter of Luke, En el capítulo 5 he had written, de San Juan había Jesus escrito, often retired Jesús a menudo to deserted se places retiraba and a prayed. lugares desiertos para rezar. In the beginning of Mark's gospel, Al comienzo del Evangelio según after he San had been among Marcos, the people después de curing haber the sick estado and casting out entre el pueblo demons, curando enfermos y expulsando demonios, rising San early Marcos the nos next cuenta, morning, long habiéndose before levantado al dawn, día siguiente temprano, antes del amanecer, Jesus went off to a lonely place Jesús in the desert, fue a un lugar and there he was solitario en el desierto y ahí estuvo absorto en oración. 14th chapter of St. En el Matthew, capítulo 14 de San Mateo, where he had multiplied después de haber multiplicado he insisted the los panes disciples go off in the y boat los ahead peces, of him. insistió que los discípulos se adelantasen en un bote antes que él, He went up on the mountain by himself, y él se fue al monte a rezar, remaining there alone as evening. permaneciendo ahí solo al avanzar la noche. Before he began his public ministry, he would go Antes de off iniciar to the su desert for 40 ministerio days público, for fue al fasting. desierto durante 40 días para ayunar y rezar. In the Garden of Gethsemane, En he's el jardín de Getsemaní at the está rezando. En la transfiguración at the last está rezando. En la última cena offers a prayer. ofrece una oración. On the cross, Incluso en la cruz we find him praying. lo encontramos rezando. And so our Lord is our model Así for que all things. Nuestro Señor es And Saint modelo Francis nuestro para todas las inspired cosas. San by the Francisco, example of Jesus, siempre inspirado por el ejemplo de wanted Jesús, to imitate him. quería The imitarlo. Lord went up to the mountains to pray, so Y así como el Señor iba al monte a rezar, San Francisco también solía ir al monte Alberna y otros montes en el área de Asís para rezar. En cierta ocasión, cuando estaba viajando con un compañero, llegaron cerca de una cueva y dijo, espérame aquí un momento, tengo un tesoro ahí en la cueva. Así que entró. Tomás de Chilano, el biógrafo de San Francisco, dice, ese tesoro era la oración. Así que entró solamente ahí para tener un momento de soledad, para estar con Dios y para rezar. Y Tomás de Chilano También escribió que San Francisco no solamente
rezaba como si estuviera rezando, sino que su vida entera estaba llena de oración. El Señor, como nos enseñó, así como nos enseñó con su ejemplo, nos enseñaba con sus palabras. Los apóstoles podían ver en el Señor que había algo muy genuino, que había algo muy estrecho en su unión con el Padre en su oración. Así que le pidieron, Señor, enséñanos a rezar. Ciertamente han de haber rezado antes de aquella ocasión, pero de alguna forma sintieron que su oración podía ser mejorada si el Señor les enseñase cómo rezar. Hay un número de formas en las que podemos mirar a Dios, un número de maneras en las que la gente mira a Dios. Podemos verlo como un dispensador automático. Si le ofrezco esta oración, Él me va a dar lo que yo quiero, como una maquinita. Si yo hago una devoción particular, inmediatamente voy a recibir lo que estoy pidiendo. Otra manera en la que podemos mirar a Dios es como un relojero. Él ha creado el universo, este vasto cosmos, lo ha creado, lo ha puesto en movimiento, le ha dado cuerda como un relojero y ahora ya no tiene nada más que hacer con él. Así que nuestras oraciones en verdad no causan ninguna diferencia. Él solamente ha puesto las cosas en acción y ahora estamos solos. Tenemos que hacer lo mejor que podamos. Otra manera en la que podemos mirarlo es como si Dios fuera un buffet. Es el Evangelio de prosperidad y salud que enseña que si uno hace todo de manera correcta, uno va a recibir todas estas bendiciones en la vida, sin mencionar en ningún momento cargar la cruz ni compartir sus sufrimientos. También podemos ver a Dios como un policía, como si estuviera mirando para ver qué es lo que qué errores vamos a cometer y nos va a castigar si cometemos un error. Eso también puede ser una manera en la que alguien puede decir, el hombre que está allá arriba. Eso no presupone ninguna relación, simplemente lo llaman aquel hombre que está allá arriba. Otra manera en la que podemos mirar a Dios es como un seguro de vida. Quiero tener vida después de la muerte, así que este es mi seguro de vida, tengo que hacer lo que estoy supuesto a hacer. Pero todas estas cosas, aunque haya cierto elemento de verdad en estos conceptos de Dios, están todos equivocados. Así que los apóstoles le pidieron al Señor, enséñenos a rezar. Y Jesús les dice, cuando recen digan lo siguiente, Padre nuestro. Dios es nuestro Padre. Esto presupone que existe una relación. No es una máquina, no es un relojero, no es un buffet, no es un policía, no es un seguro de vida. Es nuestro Padre. Nuestro Padre en el cielo. Así que hay una relación ahí. Y Él siempre escucha nuestras oraciones. Pero también, como Padre, que nos está llamando a ser más de lo que ya somos, es bueno que tenemos el Evangelio, es bueno que tengamos, es bueno que sintamos que no. Que no cumplimos con lo requerido. Eso es bueno porque entonces estamos llamando a ser algo más de lo que somos. Siempre vamos a encontrar un desafío en el Evangelio, siempre vamos a encontrar que seguir al Señor es un desafío. ¿Cómo vamos a poder crecer si no encontramos un desafío? El amor de Dios es exigente, no porque nos odie, sino porque nos ama tanto que ve nuestro potencial. No va a permitir que simplemente nos quejemos de las cosas, sino que va a llamarnos para que seamos mejores, para que seamos más, para que seamos santos. No perdamos esa oportunidad, nos enseña la Madre Angélica. Todos estamos llamados a ser grandes santos. Y ese es el deseo de Dios. ¿Y por qué? Porque este ha de ser el cumplimiento de nuestras vidas. Los santos son aquellos que han cumplido su potencial. Y todos nosotros estamos llamados a ser santos, a cumplir nuestro potencial. A veces Dios nos dice que no. Había una niñita, que en su oración le dijo, Señor, gracias por mi hermanito menor, pero lo que yo te pedí fue una mascota. A veces el Señor nos dice que no
porque nos quiere dar algo mejor. Un hermanito menor es mucho mejor que una mascota, pero más adelante puede que también incluya la mascota. A veces nos dice que no, y hay una cita muy buena de Santo Tomás Moro que dice: tan ciegos somos en esta vida mortal y tan inconscientes de lo que va a ocurrir, tan inseguros incluso de lo que vamos a pensar mañana, que Dios no podría vengarse de un hombre de mejor manera en este mundo que al cumplirle sus deseos tontos. Así que hay ciertas veces en nuestras vidas en las que verdaderamente no podemos apreciar el gran esquema, porque solamente Dios es capaz de hacer eso. Cuando recibimos el don de la sabiduría, empezamos a ver las cosas desde una perspectiva mayor, pero hay veces en las que no hemos recibido lo que hemos pedido y debemos darle gracias a Dios por eso, porque Él puede ver las cosas desde una perspectiva mucho más grande, desde la perspectiva eterna, y puede ver que esto al final no iba a ser para nuestro bienestar eterno, para nuestra felicidad eterna. Así que como un buen padre diría a su hijo, nos dice: no te puedo dar todo lo que me estás pidiendo, no porque no te ame, sino porque te amo. Y puedo ver, porque soy mayor que tú, puedo ver que esto no va a ser bueno para ti a la larga. Los niños tienen que aprender a confiar en sus padres y en su amor por ellos, que únicamente porque papá o mamá dice que no significa que no le ame. De hecho, puede que no les guste, pero los aman a sus hijos lo suficiente como para decirles que no, porque saben que eso va a ser a la larga para la felicidad de los niños. Matthew Kelly escribió: esto es una manera de hacer que la persona mejore. Es una manera bonita de mirarlo y de recordar cuando tengamos que hacer una decisión con respecto a aquellos que tenemos que cuidar como nuestros hijos. Tomar una decisión que ayude a ese hijo a volverse mejor, a volverse santo como quiere Dios. San Tomás escribió que aunque Dios no nos da todo el tiempo lo que le pedimos, nos da lo que necesitamos para la salvación. ¿Y acaso no es eso lo que importa al final? ¿Nuestra salvación? ¿Nuestra felicidad eterna? ¿Nuestra vida eterna con Dios? ¿Acaso no es esa la meta que verdaderamente importa? A veces Dios dice que no. Y estamos llamados a darnos cuenta que esta es una relación. Es una relación y yo confío en mi Padre en el cielo. Confío en Él. A veces Él dice: todavía no. Él nos dice: despacio. Vivimos en una sociedad instantánea en la que podemos tener un teléfono celular y accesar la Internet en cualquier parte en el mundo donde nos encontremos, y podemos averiguar dónde está un producto que quiero comprar y lo puedo ordenar instantáneamente. Estamos acostumbrados a la gratificación instantánea. Pero Dios dice: todavía no estás listo. A veces lo dice. En los Salmos vemos frases como la siguiente: el Señor se deleita en aquellos que confían y en aquellos que esperan su amor. Otro salmo dice: esperen al Señor, tengan coraje, sean firmes de corazón, esperen al Señor, esperen pacientemente al Señor. Yo espero al Señor, mi alma espera, y en su palabra está mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que el guardián espera el día. Así que esto implica confianza. Yo estoy rezando por algo, lo estoy pidiendo, verdaderamente lo anhelo, y desde mi perspectiva puedo ver que lo necesito, pero no lo estoy recibiendo. Bueno, voy a esperar entonces. Voy a esperar con expectativa y amor y esperanza
que Dios me dé lo necesario, lo que al final va a ser para mi propio bien. San Agustín habla acerca de cómo si tuviésemos alguna especie de contenedor y pudiésemos ver que lo que vamos a recibir es mucho más grande que ese contenedor, lo que vamos a querer hacer entonces es estirar ese contenedor para aumentar su capacidad para poder recibir ese bien mayor que vamos a recibir, que va a ser mayor que lo que originalmente hubiésemos podido recibir. Él dice, esto es lo que este deseo logra en nosotros. Nuestro deseo aumenta nuestra capacidad de recibir lo que Dios quiere darnos. Y esta es la vida cristiana. Está marcada por el deseo. Deseamos a Dios, anhelamos este amor y bondad y belleza y verdad perfectas. Y luego no encontramos esa satisfacción perfecta de esas cosas, pero ese deseo crece dentro de nosotros y nuestra capacidad de recibir todo lo que Dios va a darnos, incluso en esta vida, aumenta. Así que podemos decir, en esos santos había algo divino. A menudo hacemos las pinturas de los santos con una aura alrededor de su cabeza, como símbolo de que estaban llenos de Dios. Su capacidad había aumentado, estaban llenos de Dios, estaban llenos de vida. Y eso había de cumplirse de manera mayor incluso en la eternidad. Así que cuando nos sentimos descorazonados, desilusionados, y nuestro deseo aumenta en capacidad, también debe aumentar nuestra capacidad de aceptar a Dios. El Catecismo cita Evangelius Ponticus, quien dijo, no se descorazonen si no reciben de Dios inmediatamente lo que le han pedido, porque Él desea hacer incluso algo más grande por ustedes mientras permanecen unidos a Él en oración. Él quiere hacer algo incluso más grande de lo que se pueden imaginar. Él quiere santificarnos, Él quiere darnos algo incluso más hermoso y más bueno de lo que nos podemos imaginar. Tenemos una perspectiva limitada cuando decimos, quiero recibir esto, si no lo recibo, entonces voy a sentirme infeliz. Pero Dios tiene una visión que es capaz de decir, no, hijo mío, lo que tengo para ti es incluso más grande, más bello, más rico que lo que tú me estás pidiendo. Y es al esperar que vas a poder recibir esto. Y entonces, como el Señor nos enseñó, hemos de rezar con persistencia. Persistencia, imagino, por sí sola se refiere a esperar. Si no recibimos inmediatamente lo que pedimos, hemos de persistir en nuestras oraciones. Es bueno recordar las veces en las que en la vida Dios nos ha respondido rápidamente a nuestras oraciones. Es bueno recordar esos eventos en nuestras vidas, cuando Dios nos ha dado lo que hemos pedido. Hay un correo electrónico que tengo, fue nominado como email del año, el año pasado, y tiene una imagen de una mujer que es una maestra frente a un pizarrón. Dice, después de haber sido entrevistada por la administración de la escuela, una candidata a maestra dice, vamos a ver si entiendo esto. Ustedes quieren que yo entre a esa aula con todos esos niños, corrija sus comportamientos, observe si hay señales de abuso, que cuide sus hábitos de vestimenta e inculque en ellos un amor por el aprendizaje. Quieren que revise sus mochilas para ver si tienen armas, que me embarquen en una lucha contra las drogas y la transmisión de enfermedades transmitidas sexualmente, que levante su sentido de la moral y autoestima, que les enseñe educación cívica, que les aconseje inscribirse para votar, asegurarme que pasen todos sus
exámenes finales y quieren que haga todo esto con un pedazo de tiza, un pizarrón, unos cuantos libros y una gran sonrisa. Quieren que haga todo esto y luego me dicen que no puedo rezar. Ustedes ven, la oración es aquello que obtiene de Dios todo lo que necesitamos y en particular la fortaleza que necesitamos para llevar a cabo nuestras responsabilidades en la vida. Nuestras responsabilidades exigen mucho de nosotros y a veces encontramos desilusiones, las cosas a veces no van como esperamos, pero la oración es siempre un refugio para nosotros. La oración es un encuentro con Dios en donde Él nos eleva. Y el catecismo dice, en la oración, la iniciativa de amor de Dios siempre viene primero. Nuestro primer paso siempre es una respuesta. Estuve hablando con una madre que tiene 11 hijos y muchos nietos. Y me dijo, ¿sabe? Cuando yo era joven, solía sentirme sola. Que decía, voy a hablar con una de mis amigas. Pero ahora lo veo como un llamado de Dios para estar con Él. Yo pensé, tiene 11 hijos y se siente sola, pero hay parte de nosotros, de cada uno de nosotros, que no puede ser satisfecha con ningún encuentro humano en esta vida. Hay una soledad que únicamente puede ser satisfecha con Dios, y es una manera maravillosa de mirar la soledad, que es la invitación de Dios, que nos dice, ven conmigo, pasa tiempo conmigo, búscame, te estoy invitando. Así que el catecismo nos dice que la oración, primero que nada, es la iniciativa de Dios, es su invitación. Y luego es nuestra respuesta. Nuestro primer paso es la respuesta. Y no encontramos eso en el Apocalipsis cuando escuchamos, en el Evangelio de hoy escuchamos, toca la puerta y se te abrirá. Apocalipsis dice, aquí estoy en la puerta tocando. Así que Él también está tocando. Y está tocando primero. Y aquel que abre la puerta y me dé la bienvenida, yo he de sentarme y cenar con Él. Va a haber una comunión, va a haber una unión. Así que es la iniciativa de Dios y luego tenemos nuestra respuesta. Es imposible ser cristiano sin rezar. El que no reza verdaderamente no es cristiano, porque simplemente no se trata de reglas y cumplir obligaciones. Es algo que indicó el Santo Padre al principio de su pontificado de manera en particular. Estamos llamados a conocer al Señor y a ingresar a esta unión con Él, que siempre logra la oración. Así que la oración siempre es un refugio para nosotros. San Francisco dijo, en esta cueva me espera un tesoro, tengo que entrar. Y ese tesoro se trataba de la oración. Así que la oración es una necesidad vital. El Padre Dubey indica la vida de contemplación, esta vida contemplativa. Esos son los beneficios de tener un aspecto contemplativo en nuestras vidas. Dice, primero que nada, nos ayuda a distinguir entre lo que es una moda, lo que es trivial y lo que es duradero. Muchas de las cosas a las que dedicamos nuestras energías son triviales, son modas, quizás desperdiciamos demasiado tiempo en ellas. Nos sentamos a mirar televisión demasiadas horas, a menos que estén mirando WTN y entonces están cultivando su vida espiritual, pero mucho de ello puede ser un desperdicio de tiempo. Pero la contemplación, nuestra vida con Dios, nos ayuda a distinguir entre lo que verdaderamente importa y lo que es un desperdicio de tiempo. Segundo, dice, alimenta nuestro hambre más profundo, nuestra sed. Mi alma tiene sed de ti, dice el Salmo. Como el venado que ansía riachuelos,
Señor, tú eres lo que yo anhelo, mi alma tiene sed de ti. Fue uno de nuestros salmos el día de hoy. Así que Él alimenta Él sacía nuestra sed más profunda. Mientras más estamos con Dios, más tenemos que decir al mundo. Aquel que no escucha a Dios no tiene nada que decir a los hombres. Hoy en día tenemos tantos programas de entrevista, tantas opiniones como si todas fueran válidas, pero si no escuchamos a Dios no tenemos nada que decir, nada de valor duradero. Todo desaparece, pero luego alguien como la Madre Teresa es capaz de hablar en el desayuno de oración con el presidente y todos los invitados y decirles que el aborto es un gran destructor del mundo. Ella tiene algo que decir, algo de importancia, de verdad. Así que mientras más profundamente estamos con Dios, más tenemos que decirle al mundo, porque empezamos a ver cosas desde su perspectiva, con su sabiduría. Cuarto, dice, no podemos tener éxito en la vida a menos que tengamos una vida contemplativa. Sobrevivimos, pero es así como una planta sobrevive, toda marchita. Pero si tenemos esta vida con Dios, es como una alegría, hay una paz, existe una habilidad de amar más allá de nuestras habilidades propias. Quinto, dice, estamos tenemos que ser parte. No podemos permitir ser consumidos por las relaciones personales. Únicamente Dios puede ser el que nos llene, el que nos satisfaga. Hemos sido creados para Él. Sexto lugar, nuestra eficacia apostólica depende de nuestra vida de oración. Y por último, estamos llamados a guiar a otros hacia la vida contemplativa también. Lo que es necesario es que dediquemos tiempo a Dios a diario. Le dediquemos suficiente tiempo. Santo Tomás Moro se solía levantar muy temprano y alguien le preguntó por qué lo hacía cuando tenía tantas responsabilidades como político y abogado. Y él dijo, tengo muchas responsabilidades, tengo muchas decisiones que tomar, me hace falta la luz, me hace falta fortaleza. Así que no se priven de ello, porque porque olvidarse de la oración es olvidarse de nuestras necesidades espirituales, es dejar morir de hambre al alma. Pero en nuestra sociedad occidental tenemos una abundancia de riquezas para nuestras necesidades físicas, pero las almas de muchos están muriendo de hambre, se están muriendo de sed. Y ahí es donde vemos las consecuencias de todas estas adicciones. Así que cuando los apóstoles vio al Señor, quien había ido a rezar, como a menudo lo hacía, les dijeron, Señor, enséñanos a rezar. Que el Señor nos enriquezca todo con bendiciones y oraciones este día para que a diario podamos crecer en esta vida interior que ha de llevarnos a esa consumación final en el cielo, de la cual la Eucaristía es una prefiguración. Esta comunión que tenemos con el Señor y con nosotros, que sea una prefiguración de esta consumación final a la cual Dios nos llama, y esos deseos que tenemos aumenten nuestra capacidad para recibir todo lo que Él quiere obsequiarnos.